Hola mis hermanos, muy buenas noches, qué gusto el poderlos saludar este martes, gracias a Dios que nos permite un día más. Y bueno, en su infinita gracia y misericordia disfrutamos todos los días. Espero que su día haya sido de mucha bendición. Créanme que Dios desea que usted y yo lo sigamos conociendo día a día. Él desea escucharle, relacionarse con usted. Él desea que su única alternativa y prioridad sea Él en cualquier situación. Créame que Él está muy interesado en que usted le conozca verdaderamente. Esta noche meditaremos en una porción, hermanos, en el último capítulo del libro de Job. Si usted lee el libro de Job, se da cuenta que Job tuvo una experiencia plena con Dios. Sí, a veces nosotros pretendemos conocer a Dios en base a lo que nosotros pensamos, pero eso es vano comparado a lo que Dios realmente quiere enseñarnos. En este capítulo, en el capítulo 42, vamos a ver cómo él conoció a Dios a través de un sinnúmero, hermanos, de experiencias que cambiaron el concepto de quién era Dios. Y es lo que Dios quiere cambiar en tu vida, que no solamente tengas un concepto de Él, sino realmente le conozcas verdaderamente. Y el devocional de esta noche se titula No hay otra forma de conocer a Dios sino por experiencia diaria. Diaria tienes que conocer, diariamente conocer a Dios, leer la Biblia, tener ese tiempo, meditar, que se te queden las cosas, que tu corazón vaya siendo cada día más limpio, tu mente, todo lo que metas a través de tus ojos sea lo mejor y lo excelente. Así que analicemos esta porción, hermanos, y veamos lo que Dios desea enseñarnos esta noche, y por favor abra su corazón y su mente a la voz de Dios por medio de su palabra. Vamos a leer el capítulo 42. Aquí tiene un título en la Biblia que nos dice que es la confesión y justificación de Job. Y es donde Job llega a un resumen pleno de quién es Dios en su vida. Recuerde que Dios trabajó a través de experiencias plenas en el cual le quitó todo, nunca renegó contra Dios, nunca maldijo, dijo simplemente, maldijo su vida, pero nunca a Dios. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y sin duda también desnudo regreso en esa parte. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios engrandecido. Él siempre buscó engrandecer el nombre de Dios. Pero fíjese que es interesante cómo él termina estas últimas palabras, la forma en que Dios lo bendice plenamente y la manera que él conoció a Dios por esas experiencias que marcaron su vida. Aún recuerde usted que Dios pide que Job sacrifique por sus 4 amigos que tenía, los cuales trataron de interpretar el dolor de Job, trataron de interpretar lo que Dios estaba haciendo, pero no dieron en el blanco en ningún sentido, sino erraron en esa parte. Y nos podemos dar cuenta, hermanos, que es increíble cómo a veces interpretamos las circunstancias de cómo Dios quiere trabajar en nuestras vidas, ¿no? Pensando que Job estaba mal, que había pecado contra Dios, y no fue así. Entonces casi al final Dios pide a Job, sabes que sacrifica por ellos porque fueron insensatos en tratar de entenderme, de interpretar la forma en que yo trabajé contigo. Ahora veamos esta parte. Dice el versículo 1, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Ahora su experiencia de Dios cambió, hermanos, completamente. Dice, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Obviamente conoció que Dios era omnisciente en ese aspecto. Y dice, aquí, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Vea la conclusión en la cual llega. Él dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Hermanos, a veces tenemos un concepto equivocado de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque a veces no le hemos permitido vivir experiencias que nos van a ayudar a centrarnos y a conocer más y más a Dios. Y esas experiencias son cosas a veces complicadas en las cuales Dios se hace necesario en nuestras vidas, Dios se hace la prioridad y Dios es en Él somos totalmente dependientes en esa parte. Ya no somos autosuficientes, somos suficientes en Dios. Dice, por tanto, vea, yo hablaba lo que no entendía. Recuerde que él sacrificaba cada vez que sus hijos hacían festín, por si acaso ellos pecaban contra Dios.
tenía un concepto de Dios, pero un concepto en el cual se volvió más sólido cuando lo conoció a través de esa experiencia amarga y que Dios metió prácticamente las manos al fuego por Job. Dice, hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Podemos tener un concepto de la soberanía de Dios, de la fidelidad, pero a veces ni la entendemos, hermanos. Porque a pesar de que Dios es fiel, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Es un atributo de Dios, pero Él también quiere que tú le experimentes en esa fidelidad y seas fiel para con Él. ¿Sí? Dios es santo. Y a veces vemos la santidad muy superficial cuando no debe ser así. Y a veces hablamos cosas que en verdad Dios no es en ese sentido. Dice aquí, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Le dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Aunque Dios le hizo tantas preguntas a Job que no pudo responder, hermanos, ahora Job está diciendo, tú me vas a enseñar, Dios. ¿Sabes qué? Él está diciendo, te preguntaré y tú me enseñarás. Porque a veces que pretendemos enseñarle a Dios, hermanos, cuando Él es el Creador. Me llama mucho la atención cuando le dice, bueno, ¿dónde estabas tú cuando formaba los cielos? ¿Dónde estabas tú? ¿Acaso tú le dirás a la mañana que salga? ¿Sí? A los relámpagos que se manifiesten. Todo eso no tenía la autoridad como la tiene Dios en ese aspecto. Miren el 5, le dice Job, de oídas te había oído. Tú puedes conocer a Dios de oídas. En esa parte, aquí dice, de oídas te había oído. Solamente superficialmente puedes conocerlo. Pero hermanos, realmente lo que Dios quiere es una experiencia diaria con Él. No de oídas, de experiencia. Y dice aquí, el 5, mas ahora mis ojos te ven. Job llegó a comprender cómo Dios actuaba, cómo Dios era a través de la experiencia. Tú vas a comprobar cómo Dios es, cómo se manifiesta, cómo vas a conocer su misericordia, cómo vas a conocer su gracia. Hermanos, si nosotros entendiéramos la gracia y misericordia de Dios, actuáramos diferente. Créame. Por eso mucha gente no la ha entendido. Por eso mucha gente abusa de la gracia de Dios, porque no la ha entendido. Que si la entendieran, se refrenarían en muchos aspectos. Mire, dice aquí, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él se humilla delante de Dios al conocer tal conocimiento, llegar a tal conclusión de lo que Dios realmente era, no de lo que pensaba anteriormente, sino lo que realmente Dios le demostró quién es. Y Dios te va a hablar a través de muchas experiencias. Vas a conocerlo, tu corazón se va a asegurar de tal manera que esté pleno en Dios, que solamente dependas de Él, que le creas a Él, porque esto es de creer y de avanzar por fe. Dice el 7, fíjese, después de todo esto a la que llegó a esta conclusión, obviamente Dios le bendijo en una forma maravillosa, aunque él ya tenía tanta bendición, era sumamente un hombre millonario, pero ahora realmente conoció cómo Dios bendice en una forma que aunque era un hombre que Dios le dio todo, y ahora esta vez le daba más de en esa parte, pero su corazón estaba siempre en Dios, no en las cosas materiales. A veces tenemos que preguntarnos por qué Dios no nos bendice, ¿sí? Porque si tu corazón se va a perder, Dios no va a hacer eso. Pero fíjese lo que sucede aquí. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Alifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y contra tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job. Fíjate cómo le pide. Ahora él los va a redimir a ustedes. Va a sacrificar por en verdad, su soberbia, su altivez de querer interpretar las cosas a su manera y que nunca pudieron. Dice aquí, 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé
para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Ellos interpretaron lo que Dios estaba haciendo a su manera y se equivocaron. A veces pensamos, ¿no? De seguro haber un pecado, por eso le está pasando esto. No, hermanos. Tú no sabes cómo Dios está trabajando en la vida de una persona. Tú no sabes qué es lo que Dios quiere hacer en la vida de una persona. Tenemos que dejar que Dios obre en una forma maravillosa. Él sabe lo que está pasando. Aquí Job, Dios le pide que sacrifique por sus amigos. Fueron insensatos, ¿no? En esa parte. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Dice el 9. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Namatita, e hicieron como Jehová, ¿sí? Les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Fíjense que aquí quedó descartado Eliú, que fue el único que habló con sensatez. El único que se dio cuenta que eran 4 amigos, pero estos 3 amigos eran mayores que Eliú. Aún Eliú les dice a ellos, fíjate, yo pensé que por ser personas mayores tendría sabiduría, pero hoy me doy cuenta que no la tienen. Ahora escuchen a un joven con sabiduría, le dice él en una de las porciones. Hermanos, es interesante, dice, y Jehová aceptó la oración de Job. No la de ellos, la de Job. A él está pidiendo, sacrifica por ellos, pide por ellos, porque no tuvieron un corazón recto, una actitud correcta hacia mí. Es interesante todo esto, hermanos, de verdad, cómo Dios desea trabajar en nuestros corazones. Algo que aprendemos nosotros cuando vienen situaciones que no comprendemos, aún situaciones que uno puede provocar en ese aspecto, pues le pedimos perdón a Dios. Pero en este caso, cuando Dios quiere trabajar, a veces pues simplemente es preguntarle, Señor, ¿para qué? Enséñame el para qué, no por qué. No quejarte, no llorar, no lamentarte, sino dejar que Dios cumpla su propósito en ti. Y si te das cuenta, las cosas materiales nunca le importaron a Job, pero Dios lo multiplicó de una forma maravillosa. Ya tenía todo en el pasado, pero ahora Dios le multiplica más en esa forma y él cambió su concepto mucho mejor de quién era Dios. Mucha gente dice, ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué estás bendecido? Bueno, pues tengo trabajo, tengo casa, tengo un buen sueldo, tengo esto, y ahí encasillan a Dios. ¿Y qué si Dios te quiere probar? Como Job. No, ni Dios lo permite. ¿Y por qué no? Él es Dios. Él hace lo que quiere. Y Él mete las manos al fuego por ti, como lo metió por Job. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no le vas a permitir a Dios actuar? Tienes que hacerlo. Y mire lo que los versículos del 10 al 17, y dice aquí, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Al doble, hermanos. Job aprendió la lección. ¿Quién era Dios? Dios quiere que le conozcas, por eso te digo, esta parte, no hay otra forma, hermanos, de conocer a Dios, sino por experiencia diaria, todos los días. No es un día sí, un día no, todos los días. Y todos los días encomendar a Jehová tu camino, confiar, y Él hará. Y dice aquí, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido. Fíjense, es interesante, lo abandonaron cuando ya no tenía nada, ¿sí? Y comieron con él pan en casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, habla en toda la región esa. Y les dio, dice, su padre, herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job
140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Y obviamente, hermanos, con la bendición más grande es conocer a Dios. Eso es lo máximo que nos llena. Créeme, algo interesante, y esta parte yo la estoy usando para este domingo, una frase que decía, bueno, ¿quieres que Dios te hable mucho, 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 mucho? Bueno, pues lee la Biblia mucho, mucho, mucho. Y es verdad. ¿Quieres que Dios te hable? Pues céntrate en la Biblia. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo maduramos? A través de lo que nos dice la Escritura. Hermanos, de verdad he llegado a entender como pastor que mucha gente no ha conocido a Dios todavía. Y no lo ha conocido porque en verdad no se ha arrepentido de su vida. Simplemente cambiaron de religión. Pero conocer a Dios y tener la vida de Dios te va a motivar día con día a estar con Él, a aprender. Yo no entiendo por qué la apatía hoy en día hacia la oración, la apatía a aprender. Pero ¿sabe qué? Sí la llego a entender. Es que simplemente no soy Dios, pero déjame decirte, la gente no está dando fruto porque no conoce a Dios. Si eres hijo de Dios, Dios te va a llevar por experiencias diarias de vida que te van a llevar a crear una total codependencia de Él, y que voltees a diestra, a siniestra, al frente, hacia atrás, y solamente veas a Dios en tu vida. Dios está interesado que le conozcas por experiencia. Y en medio, hermano, en medio del sufrimiento, como decía Pablo, porque cuando débil soy, más fuerte soy en el Señor. En la debilidad dejamos de luchar en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, buscamos una alternativa, dejamos todo por un lado para centrarnos en Dios. Espero que Dios tenga día con día misericordia de ti, y en lo que estés viviendo, permítele a Dios pasar esa experiencia. Y que le digas como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Oremos. Padre, gracias te damos por este día, gracias por tu gran misericordia, tu gran bondad. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de conocerte día con día, de entender que eres Dios, que nada se te escapa de tus manos, Señor. Padre, tú te sentiste pleno, orgulloso al mostrar la actitud de tu siervo Job, y en cierta manera, Padre, pues, Padre, tú le permitiste pasar por el fuego. Pero también, Padre, tú metiste las manos al fuego por él. Gracias porque nos conoces y sabes hasta dónde está nuestro punto de resistencia y hasta dónde tú nos ayudarás, Señor. Gracias por capacitarnos a través de todo esto y entender que tú eres Dios y se trata de ti. Te bendigo y te exalto y te suplico que en cada experiencia que tengamos seas tú glorificado. Como dice tu palabra, está quietos en el Salmo 46:10, y conoced que yo soy Dios, seré exaltado en la tierra. Y me encanta esa palabra, quietud, porque significa relajarte, aflojarte, desistir y permitir que Dios te enseñe y te muestre su poder y su gloria. Gracias, Dios, porque sigues obrando, gracias porque sigues hablando al corazón, y gracias porque eres Dios. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Mis hermanos, soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Mat. Un placer poder estar contigo. Saludos a todos, Jorge, Alicia, Talita, Geno. Que Dios les bendiga grandemente. Compartan este devocional. Gracias a Dios seguimos adelante en la obra. Primeramente Dios, en 15 días estaremos celebrando nuestro 4º aniversario como iglesia. Damos gracias a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha permitido crecer poco a poco. No crecer con el sistema del mundo, crecer con la palabra de Dios que nos sostiene, nos ayuda. Y bueno, Dios ha sido fiel en todo momento. Gracias a Dios tendremos un invitado especial que fue uno de mis maestros y excelente maestro que me enseñó en el seminario, y pues que ahora nosotros enseñamos y también en el seminario. Va a estar con nosotros celebrando estos 4 años este 27 de octubre, primeramente Dios. Que Dios te bendiga. Te veo mañana, si Dios nos permite, con un devocional más para el alma. Gracias, excelente noche.